Hola, bienvenidos a Katia Academy. En el video tutorial de hoy os voy a enseñar a tejer este jersey a 2 agujas para niña con Ingenus Big. Para tener nuestra muestra de 10 centímetros por 10 centímetros vamos a montar 8 puntos y vamos a tejer punto elástico 1 por 1, que es un punto del derecho, un punto del revés, durante 9 vueltas. Vamos a empezar por el cuerpo y vamos a tejer 2 piezas iguales, el delantero y el trasero. Con las agujas de 12 milímetros vamos a montar 28 puntos. Hacemos un nudo corredizo, insertamos en la aguja y empezamos. Ahora vamos a continuar trabajando a punto elástico 1 por 1, un punto derecho, un punto revés, hasta tener 41 centímetros en total. Un punto derecho, pasamos la hebra hacia adelante para tejer el punto del revés. Devolvemos la hebra hacia atrás y tejemos el punto del derecho. A los 41 centímetros tejidos a punto elástico vamos a cerrar 8 puntos al inicio de la vuelta y vamos a seguir tejiendo a punto elástico hasta el final de vuelta. En el inicio de la vuelta anterior hemos cerrado 8 puntos y hemos tejido el elástico hasta final de vuelta,
Y en el inicio de esta siguiente vuelta vamos a cerrar otros 8 puntos que nos van a dejar en el centro 12 puntos con los que tejeremos a punto elástico durante 5 centímetros el cuello. Colocamos el punto de la aguja derecha a la aguja izquierda y ahora continuamos tejiendo los 5 centímetros a punto elástico. Vamos a cerrar los puntos del cuello. Estos puntos de aquí son los que van a formar el cuello del jersey. El delantero con el trasero nos va a formar el círculo que va a pasar por la cabeza, por lo que estos puntos de aquí los vamos a tener que cerrar bien sueltos. No apretamos ni tiramos demasiado del hilo que viene del ovillo a la hora de cerrar los puntos. E incluso podemos ir tirando un poco. Aunque veamos que nos queda así un poco cedido, está perfecto, para que luego esto pueda expandir a la hora de pasar por la cabeza. Vamos a hacer las mangas y vamos a tejer 2 piezas iguales. Para empezar las mangas vamos a cambiar de aguja y vamos a coger las de 9 milímetros. Y vamos a montar 20 puntos. Tejeremos en elástico 1 por 1, un derecho y un revés hasta tener 5 centímetros.
Con el elástico del puño de la manga tejido, vamos a pasar a trabajar punto jersey hasta tener un total de 27 centímetros, pero lo vamos a tejer con las agujas del 12. Para cambiar las agujas, lo que vamos a hacer va a ser coger a mi mano derecha la aguja del 12, mientras que los puntos siguen en la aguja del 9, que es lo que hemos estado tejiendo hasta ahora. Para tejer el punto jersey tejemos una vuelta a punto derecho y una vuelta a punto revés. Esta primera es a punto derecho. Ya tenemos todos los puntos en la aguja del 12. La aguja del 9 la dejamos aparte y seguimos tejiendo con la aguja del 12. Ahora nos toca una vuelta del revés. Con la manga finalizada vamos a cerrar todos los puntos. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a coser primero encarando las dos piezas la parte del cuello y del hombro, esto en ambos lados. Cogemos el hilo transversal del punto de un lado y del otro. Para coser las mangas abrimos la prenda, que nos quede el derecho de la labor por la parte de arriba. Este sería al revés porque tenemos la costura por dentro, y con una de las mangas la partimos por la mitad y esta mitad tenemos que hacerla coincidir con la costura del hombro y coseremos de la mitad hacia la izquierda y de la mitad hacia la derecha.
Y ya para finalizar, doblamos la pieza revés con revés y las mangas y cosemos desde el inicio de la cintura subiendo y todo el lateral de la manga con la sisa. Intentamos dejar todas las hebras sueltas por la parte de dentro para luego esconderlas por el revés de la labor. Para esconder las hebras que nos quedan sueltas, las enhebramos con la aguja lanera y las pasamos por los puntos de atrás. Si tenemos un buen trozo ya escondido, podemos cortar y pasar a la siguiente hebra y así hasta tener todos los hilos escondidos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial.